En este episodio de Nos van a oír nos enfrentamos a un tema crucial y de rabiosa actualidad política, el auge de la extrema derecha. Este resurgir de discursos abiertamente xenófobos, supremacistas y negacionistas de la violencia de género y la crisis climática suponen una amenaza directa a los avances sociales y derechos conquistados. Hoy vamos a hablar de sus características, su estrategia para captar a los más jóvenes, el papel de la guerra cultural y de la expansión en las redes sociales, así como su capacidad de las organizaciones ultras para aliarse con otras fuerzas reaccionarias a nivel mundial. Y es que para combatir el ascenso de la ultraderecha tenemos que comprender de dónde surge y por qué han conseguido instalar sus marcos en el debate público. Para ello, contamos con dos invitados de lujo. Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor de Lingüística en la Universidad de Oviedo, y Miriam Jiménez Lastra, socióloga, politóloga y divulgadora en redes sociales. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias por la invitación. Eso, lo mismo, siempre es un placer. Pues empezamos por lo básico, ¿qué es realmente la ultraderecha? Enrique, en tu libro, Propaganda de ultraderecha y cómo combatirla, nos hablas de cómo, pese a que los discursos sean flexibles y se adapten al contexto de cada época y país, encontramos siempre 6 pilares fundamentales que son el clasismo, el machismo, el racismo, autoritarismo, violencia y negacionismo. Pues eso que acabas de decir. La ultraderecha es la impugnación principal que hay a la democracia liberal en este momento. ¿Y por dónde la impugna? Bueno, pues la democracia liberal en principio se sostiene en unos pilares. Ellos buscan siempre una sociedad, una exclusión racista. La razón de que estigmaticen a grupos minoritarios es estratégica también. Quiero decir, el odio es una herramienta para otra cosa. Tú no puedes controlar a la mayoría si no empiezas creando odio hacia las minorías. La gente cree que las minorías es un asunto de solidaridad o empatía y no es así. Yo siempre digo que el Día del Orgullo es el día no que yo me solidarizo con los LGTBI, sino el día que ellos dan la cara por mis derechos, que es diferente. Bueno, racismo es el machismo, una exclusión hombre-mujer muy marcada. Clasismo porque no olvidemos que son los perros de los ricos. No son los ricos, los ricos se cansaron de repartir y soltaron a los perros. Es así de sencillo. Donde hay ultraderecha siempre hay violencia, antes o después, y se está notando en el ambiente ahora mismo. Siempre derivan hacia el autoritarismo, alguna forma de dictadura, por ejemplo la húngara. Y el negacionismo, ¿por qué? Porque siempre torpedean los canales de difusión del conocimiento. El negacionismo no es negarse obstinadamente a aceptar una verdad, es que desconfíe la gente de los canales del conocimiento. Y el conocimiento es como la electricidad. Si no circula, no hay conocimiento. Y en donde no hay conocimiento, todo es posible, que es el estado en el que ellos quieren estar. Esta es más o menos la señal. Pero es interesante que hayas dicho que modulan según las zonas, porque ellos lo que hacen es anclar su discurso en tradiciones locales, de tal manera que parezca que están diciendo lo natural del sitio y que los otros son los que quieren destruirlo todo, ya no nos dejan ir a cazar, ni cosas de estas. Entonces sí, más o menos este es el esquema. Muy bien. Miriam, como socióloga, ¿cuáles crees que son los principales factores sociales y económicos que explican el auge de la extrema derecha de los últimos años? Bueno, pues por un lado podríamos hablar de claramente las crisis que estamos viviendo. Obviamente en momentos de crisis el miedo aparece bueno, pues como una herramienta que utiliza la extrema derecha para coger un chivo expiatorio y poder usarlo como respuesta a tus problemas, ¿no? Y señalar más al que tienes al lado que realmente al causante de los problemas, porque si la sociedad es consciente de quién genera sus problemas, ellos tienen un problema. Y si la sociedad se organiza ante ese conocimiento, ellos probablemente pierdan el lugar de poder en el que se encuentran. Y eso es lo último que quieren. Entonces necesitan encontrar otros culpables. Ese culpable puede ser una persona racializada, un inmigrante, una persona LGBT, el animalista, ¿no? Que hablas de la caza, las mujeres, así como en general. Cualquiera vale para no señalar realmente al causante de los problemas de las crisis económicas que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, por supuesto, que entren en las instituciones. La legitimidad que dan las instituciones es brutal para que puedan, bueno, pues obtener un altavoz enorme,
una legitimidad para poder también participar de los medios de comunicación, de los debates, con total normalidad y sin líneas rojas. Y, por supuesto, pues la inexistencia de una alternativa de izquierdas que pueda canalizar las demandas de la clase trabajadora y que pueda solucionar los problemas de la clase trabajadora, pues bueno, pues ahí hay muchos huecos por los que la extrema derecha se cuela. Hay otra cuestión a nivel discursivo, que no ocurre siempre, pero sí a veces acompaña a la extrema derecha, que es que a veces son neoliberales, ¿no? Parte de extrema derecha. ¿Qué relación hay un poco y por qué ese odio al Estado? No a veces, siempre son. O sea, al final, detrás de todas las motosierras, siempre está eliminación de impuestos a los ricos, eliminación de servicios públicos, desregulación laboral. Está el programa de los empresarios más extremistas, es lo que está detrás de todas las ultraderechas. De hecho, hay una cosa que hay que entender. El éxito que tienen no es que sean tan listos, es que tienen mucho dinero. Porque es que cómo localizan esos puntos. Porque claro, Miriam acaba de mencionar, claro, lógicamente lo que hay aquí. Hay una crisis, a ti te va mal, pero ni siquiera es suficiente con que tengan conciencia de dónde viene el problema. La cuestión es que tienen que convertir la ansiedad, la tienen que convertir en ira, y la ira en odio. Y a la ira, para que la ira pase a odio, tienes que ponerle cara. Y entonces cuando no se trata ya de si sabes que tu empresario te está pagando poco y tratando mal, sino si ese odio lo proyectas hacia tu identidad simbólica, porque soy blanco y mira tú, claro, los inmigrantes hay que quererlos. Soy varón, claro, a las mujeres hay que quererlas, no a las mujeres, a las feministas, hay que quererlas porque no sé cuánto. Entonces esto, digamos, transfieres toda tu furia de la lucha social a la lucha por una identidad simbólica basada claro, el odio siempre lleva virutas de falsedad por todas partes. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Quiero decir, ¿por qué funciona eso? ¿Por qué funcionan los anuncios de Coca-Cola? Pues porque tienen gente muy experta que sabe captar perfectamente las debilidades del momento. Entonces por ahí entran. Pero al final, que me digan un solo caso en que vayan a subir impuestos, en que vayan a decirle a Florentino Pérez tal, porque ellos se presentan como antiélite, pero esa élite nunca es Amancio Ortega, nunca es el Banco Santander. ¿Esa élite quién es? El profesor de universidad, el médico, la gente que tiene estudios, esa clase media que es la que odian los de arriba, porque al final los de arriba lo que dicen clase media que baje a clase baja, es que además el juego es completo. Ellos provocan el malestar de la gente y ellos explotan el malestar de la gente a través de sus perros de ultraderecha. Este es el juego en el que estamos. Pero el neoliberalismo, y una cosa, el neoliberalismo entra por dos lados. El odio hacia el Estado viene por la capa alta, por razones obvias, porque el Estado es el que me garantiza derechos, y los derechos son siempre cesiones de posición de ventaja. Si yo soy rico y tú tienes derecho, ya mando menos. Entonces, el Estado es el que te garantiza los derechos. Los derechos son mucho más caros que los privilegios, porque los derechos son universales y los privilegios no. Nos cuesta mucho más el derecho a la educación que los privilegios de Juan Carlos I. Eso hay que pagarlo, y eso hay que pagar impuestos, y eso no lo quieren. Y los derechos eliminan espacios muy jugosos de lucro. Porque ¿cuánto pagaría yo por las cataratas que me operaron? Por no estar ciego, pagaría lo que me pidieron. Entonces por arriba van contra el Estado, pero explotan una vía, vamos a decir, esta vía de la ignorancia más odio, vamos a llamarla redneck, esta así de abajo, esta cosa de decir, yo no tengo obligaciones con nadie, nadie tiene obligaciones conmigo, cada uno lo suyo y que se aguante el que pueda. Esta vía de clase baja, ese rencor, lo explotan también. Entonces hay una pinza, pero siempre es contra el Estado. Mirad lo que está pasando en Dana. Estado fallido, no hay Estado, no hay nadie, solo nosotros ayudándonos. Redneck, este es el juego. Hay un tema además con el tema de los impuestos, haremos un podcast el año que viene sobre esto. Últimamente recibimos muchos comentarios en las redes sociales que nos dicen, es que los impuestos son un robo, ¿no? Claro, si aquí hay un tema, ¿no? Como hombres jóvenes, parece que no, o sea, en realidad sí, pero tenemos la percepción, o algunos tienen la percepción, de que recibimos muy poco del Estado. Porque es verdad que un hombre de 25 años es cuando menos necesita el Estado. A no ser que tenga hijos, que entonces ya cambia, ¿no? Pero si tú no vas al médico, no tienes hijos que tengan que ir a la educación, lo único que utilizas del Estado son las calles y las carreteras y bueno, la seguridad, los bomberos, en realidad hay muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que es el momento en el que el Estado es menos asistencial para ti, ¿no? Porque cuando eres menor vas al colegio, cuando eres mayor necesitas los cuidados
Y lo que hay que decirle a los jóvenes, y en general a todo el mundo, es que al final, cuando pagas, por ejemplo, un temón que es la cuota de autónomo, es que esa cuota de autónomo quizá tiene que tener una cuantía determinada, porque es que luego va asociada a un derecho, que es una pensión. Una pensión que puede ser de más de 2.000 euros durante 40 años. Si tú te jubilas con 60 y te mueres con 100, son 40 años de pensión que el Estado tiene que pagar y que tú tienes que generar un ingreso. Es decir, que al final hay que hablar más también de lo que recibimos y vincularlo a los Adrián, impuestos. solo una pequeña corrección al tipo de discurso. Cuando la gente está desorientada y enfadada, tienes que buscar el ángulo de discurso que encaje con el enfado. Quiero decir, el discurso de así te protegemos, así tienes tal, es un discurso bueno, pero que no encaja con el que está enfadado. Ujú. ¿Qué tiene que hacer ahora la izquierda, singularmente los sindicatos, pero también la izquierda? Meter hierro a su discurso. Es decir, a ver, quieren quitar los impuestos porque me quieren quitar el médico. O sea, en vez de decir, gracias a esto tú tienes un médico, dale formato de combate. Me quieren quitar el médico. ¿Quieren quitar los impuestos? No, los de los ricos. Vale, fui de vacaciones, pero ellos quieren que yo me pague las cataratas y no pueda ir de vacaciones, que sean ellos los únicos. Bienestar, ¿sabes lo que es el bienestar? El bienestar es lo que está por encima de la subsistencia. ¿Y eso sabes lo que es? La legítima participación que tengo en la riqueza nacional. Soy profesor de universidad, lo cual quiere decir que vivo mejor que mucha gente. Si un profesor de universidad solo puede subsistir porque tiene que pagar todo, sus cataratas y todo lo demás, eso quiere decir que la riqueza nacional se la están quedando 4. Y entonces aquí nadie tiene que estar en niveles de subsistencia. No vivimos en Zaire, vivimos aquí. Nadie tiene que estar por eso. Pero esto que estoy diciendo ya es de combate. Claro. Y eso es, quiero decir, la gente quiere hierro. Porque si no se lo das tú, se lo va a dar la ultraderecha y tú vas a ser el buenista, el buenazo, que viene con lo de siempre. ¿Y ahora qué? Hay que tirar la papelera, ¿no? Y plantar un geranio, que no vaya a ser que nos coma los aires. Entonces, ¿entiendes? Te caricaturizan de esa manera. Siempre hay que dar hierro a lo que Y funciona. Que bueno, además, perdónate, que no es un truco, es que yo lo siento así, es que claro. yo lo veo, yo siempre digo, lo que con lucha se consigue, sin lucha se pierde. Lo que iba a decir es que tampoco hay que caricaturizar algunos discursos o algunas demandas que tiene la clase trabajadora porque se la han quedado las personas liberales y de extrema derecha, ¿no? Como la queja de los autónomos. Probablemente la queja de los autónomos tenga mucha razón. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es escucharla también y canalizarla, porque a veces creo que subestimamos o menospreciamos algunas demandas porque se las ha apropiado la extrema derecha. No, cuidado, vamos a bajar y vamos a escuchar también a la clase trabajadora a ver qué tienen que decir y qué podemos Sí, hacer por ejemplo, para solucionar eso sus que acabas de problemas de decir que es verdad. por lo que sé, los autónomos efectivamente tienen ahí un problema. eh, Dale más hierro. Es decir, no es decir, no, tenéis razón, no decir, no, es que eso es un escándalo, eso hay que arreglar. Este es Efectivamente, el y lo tono. voy a arreglar. Este es el tono, o vamos a por ello. Pero no, tienes que encajar con el molde emocional de ellos, no porque tengas que hacer juegos malabares. Es que es la situación que vive la gente. La gente está enfadada y no quiere promesas, quiere sentir que le hablan de sus cosas. Y cuidado que cuando hablas de la sostenibilidad del planeta a alguien que dice, oye, es que mi coche es muy viejo, echa muchos humos, no me deja circular y lo necesito para ir a trabajar. Tú le hablas de la sostenibilidad del planeta y lo que recibe es, tu problema es muy pequeño, chaval, que estás hablando del planeta. Y te llega el de ultraderecha y te dice, estos niñatos universitarios no saben nada de ti ni de tus problemas, te miran por encima del hombro. Y vale, no los votan, pero sí consiguen que caiga mal el progre. Entonces, Efectivamente. evidentemente que ellos calcaron todo el molde de la izquierda. Es que yo siempre digo que el discurso de la izquierda es imbatible. Es imbatible, porque los derechos de la mayoría siempre es mejor que los privilegios de pocos. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Pues calcar el molde de la izquierda, libertad, antisistema, anti-establishment, rebeldía. Ellos ya no quieren el pobre de los santos inocentes. Señora Marquesas, gracias por la limosna. No quieren eso, quieren que la gente crea de sí misma que está muy bien informada y que a ellos no se la dan. Quieren al tío con el palillo en la boca en el chigre dando puñetazos diciendo que Sánchez, bla, bla, bla. Quieren ese punto. Entonces, claro, te roban todo el hierro. Cuando en realidad
El hierro hay que proyectarlo, Hay que recuperarlo. porque ya lo dijo el multimillonario Buffett, perdón, Warren Buffett, la lucha de clases, claro que existe y vamos ganando. Efectivamente. Es que eso, la lucha de clases no es una propuesta, es un hecho y ya está. Cambiando un poco de tercio, se hablaba mucho de la guerra cultural de género en concreto, de la reacción antifeminista, y ha sido una de las puntas de lanza justamente de la ultraderecha, ¿no? Y además es la manera con la que atraen a los jóvenes. Miriam, ¿qué tienen estos discursos que resulten atractivos y reconfortantes para los hombres jóvenes en particular? A ver, pues obviamente en un momento en el que se vende el feminismo como un ataque a los hombres, porque falazmente, ¿no? se vende el feminismo de esta manera, ellos crean un espacio seguro para la masculinidad hegemónica. Les dicen, tu manera de ser, que implica privilegios, que implica poder, que implica subordinación de las mujeres, que implica odio, que implica muchas cosas negativas hacia otras iguales en sociedad, pero tu manera de ser puede ser y tiene un lugar aquí con nosotros. Entonces, en un momento en el que cogen el discurso feminista, lo manipulan y lo venden como algo negativo, como algo que pretende odiar tu identidad, quién eres, pues ellos lo cogen, lo refuerzan. Entonces, la extrema derecha aparece como un espacio seguro donde le permite a los hombres ser desde su masculinidad hegemónica, desde sus privilegios y desde su poder. Y les dice, no te preocupes, que no hace falta que cambies, no hace falta que cambies tu manera de pensar, tu manera de ser. Aquí puedes ser como tú quieras y además lo vamos a defender. Entonces, en un momento de crisis identitaria en el que muchísimos chavales han crecido con una idea de ser hombres muy negativa para ellos mismos también, porque el patriarcado es una jaula que crean los hombres pero que les encierra también a ellos, bueno, pues ellos dicen, no te preocupes, aquí puedes ser como tú quieras y no hace falta que, bueno, pues que pases por un proceso de sentirte mal contigo mismo, de sentirte mal con la manera en la que te han educado. Al final, estos procesos de autocrítica y de construcción implican un sufrimiento. Y bueno, pues les dicen a los chavales, no os preocupéis, que no tenéis que pasar por eso. Aquí podéis ser como queráis. Entonces, bueno, pues se encuentran en ese espacio seguro y se sigue reproduciendo esa masculinidad hegemónica violenta. Puedo hacer una acotación. Sin embargo, hay algo que a pesar de todo, mirando el cuadro, qué ideologías o qué activismos, vamos a llamarlo así, prenden realmente la juventud. Son tres, la ultraderecha, el feminismo y el ecologismo. Curioso, ¿eh? Claro, la ultraderecha porque es la que atrapa la cuestión, la provocación y la ruptura. Pero entiendo que a los jóvenes no los atrapas mucho por la justicia fiscal, servicios públicos, lo que dices tú, se ve lejos y tal, pero curiosamente el ecologismo y el feminismo funcionan. ¿Por qué? Porque el activismo feminista y el activismo ecologista lo hizo bien, o sea, quiero decir, comunicó bien, así como los sindicatos no, quedaron en movilización sindical, manifestación o huelga, nunca es otra cosa. En cambio, la movilización feminista consiguió primero internacionalizarse, afectó enormemente a las agendas políticas y la ecologista también, y llega a los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo hicieron bien, porque hicieron movilizaciones adecuadas. Y quiero decir que a pesar de que se perciba todo este cambio, es exitoso. Te doy un pequeño recuerdo. Diciembre de 2020, es decir, casi 2000, casi 2001, casi siglo XXI. Círculo de Empresarios propone, muy serio, que las mujeres hasta la menopausia paguen un suplemento de cotización social para cubrir los embarazos. A la menopausia... Es que yo tenía muy pocos años, no me acuerdo de eso. Bueno, te doy ahora una referencia para que lo puedas ver. A la menopausia le llaman fecha de caducidad. Madre mía. Sale, recuerdo, una editorial del País que se titula, como es un think tank, le decía Déficit de Think, un editorial muy crítico con esto. Si pones elpaís.com en Google y luego pones Déficit de Think, verás cómo te lleva. La cuestión, esto es en 2001, ¿se atreverían ahora, 20 años después? No, por supuesto no. Entre ellos hablarían igual, pero no se atreverían. Y todo esto ocurre, ¿por qué? Caso Rejón, en lo que lo puedas comparar con el caso Nevenka. ¿Qué pasó de un caso de uno a otro? Nuestra sociedad es otra, completamente. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? Que sí está funcionando. Así como los derechos
laborales, sociales, fueron hacia atrás. Ujú. Esto fue hacia adelante, pero además prendió en la juventud bastante. Sí. Es verdad que la ultraderecha también, pero sí, claro, es que el varón de clase baja que está tan agobiado y que le vengan a decir que es que la sociedad patriarcal dice, o sea, yo que estoy con todo esto, ahí tienes que modular el discurso y mira lo que pasó en Estados Unidos con los varones jóvenes y demás. Pero lo que digo es que en el caso del feminismo no lo pongamos muy oscuro, que las cosas no van tan mal No van tan mal, por ahí. pero más por Sí. conciencia de las mujeres que de los hombres, porque la presión femenina ha sido brutal Sí, y la Miriam. movilización, perdón que Sí, termino, sí. ha sido brutal y yo sí que veo que lo que falta, por ejemplo, son referentes masculinos que hablen a los chavales jóvenes desde un lugar que no sea la masculinidad hegemónica, porque ahora vemos una división ideológica por género en la gente joven y vemos que las mujeres son más progresistas que los hombres. Y esto es un problema que vamos a tener a futuro si no lo solucionamos. Y yo creo que también es porque las movilizaciones que se han hecho, que han sido lideradas profundamente por mujeres, tanto la feminista como la ecologista, por mujeres jóvenes, necesitaban apelar a los hombres, pero encontraban más espacios no mixtos. No, esta cuarta ola del feminismo ha estado muy liderada por el Me Too, por el Cuéntalo, por los abusos sexuales, por la manada, y ha habido muchísimos espacios donde entre nosotras nos hemos empoderado. Y ha faltado, yo creo, haciendo un poco de autocrítica, recoger también a muchísimos hombres que tenían, bueno, pues también mucho que decir y que aportar, porque si no avanzamos todos y Sí, todas aquí es no, imposible. no, si la parte positiva que quería subrayar no es tanto lo que se consiguió, sino que es movilización bien hecha. En el bulto gordo, algunas tonterías se hicieron siempre, pero es movilización bien hecha, que funcionó. Que es lo que digo, el caso de los sindicatos, claro, son la bestia negra, ¿cómo no? Es lo primero con lo que quiere acabar. Ujú. Pero sindicatos, yo el otro día en una charla bueno, parecida de estas charlas que se dan entre gente roja, yo les decía, vamos a ver, cuando llega Rajoy, a Rajoy le pareció que iba a ser popular machacar a los funcionarios. Les hizo creer a la gente que la extra era, la ABC lo llamaba subsidio de vacaciones. Y digo, ¿qué pasa si los sindicatos dan la siguiente consigna a todos los funcionarios? El día 1 de cada mes sacad el sueldo íntegro, no los ahorros. Simplemente no vayas al cajero y sacar de 200 en 200, sino el sueldo entero. Es decir, desaparece de la banca las nóminas de función pública. Hasta nuevo aviso. Bueno, cuidado con eso. No te pueden hacer nada, no te desgasta, de repente la gente da un paso adelante. Que la cosa se sostiene el primer fin de semana de cada mes, no se sale. Desaparece toda función pública de los restaurantes, del terraceo y de todo esto. Es un ejemplo, quiero decir, mueve la cabeza en algo que la gente no la desgaste tanto y que encima le dé sensación de grupo y De y En cuanto a comunidad. esto del sindicalismo, creo que en España toca reformular un poco y creo que de hecho a mí lo que me genera mucha frustración como secretario de juventud es como si los más precarios son la juventud y el sindicato es la herramienta, falta como unir dos piezas, ¿no? Que encajan pero que no estamos sabiendo unir. Y yo creo que donde sí que las están sabiendo unir es en Estados Unidos, ¿no? El otro día leía como el nuevo sindicalismo. Claro, en Estados Unidos hubo un sindicalismo fuerte que fue atrozmente masacrado por la ley de caza de brujas y por varias cosas. Y ahora hay un nuevo sindicalismo que es joven, que es racializado, que es LGTBI y de hecho la dicotomía esta roja y parda que hablábamos antes la hace volar por los aires, porque es hablar de clase, pero con las personas protagonistas, porque la clase trabajadora hace 40 años eran mayormente hombres blancos, porque en España es pues, los que estaban en el trabajo. Ahora ya no es eso y el nuevo sindicalismo está sabiendo reconectar eso con la gente joven. También aquí, pues bueno, yo creo que el sindicato tiene que hacer autocríticas y tiene que estudiar más cómo comunicar, cómo movilizar y cómo seguir avanzando, ¿no? Y también yo a la gente joven, esto quiero que se me entienda, ¿no? Pero ayer estábamos justo en un documental sobre memoria democrática, no hay nada que una generación pueda esperar a que le den. Es decir, em, o sea, hay que abrir el sindicato más quizá, pero la gente joven tiene que dar un paso adelante en sus trabajos, por ejemplo, ser delegado, afiliarse y tal, porque al final el sindicato es un paraguas. O sea, el sindicato no es un ente proveedor de derechos, es un espacio de autoorganización. Y al final tenemos que ser los jóvenes quien, centro a centro de trabajo, nos demos un paso adelante y consigamos eso.
hay autocrítica nuestra, pero sí que hay una parte de la gente joven que no puede esperar que el sindicato le resuelva nada, Sí. sino que tienen que ser ellos No, quien yo vayan. lo de autocrítica me parece bien, pero sin melancolía, ¿eh? Que la izquierda lleva melancólica, ay, qué dolor, qué mal me trata la prensa, qué mal va todo, Sí. desmayándose por cada provocación de la izquierda, ¿no? Si el sindicato lo que tienes que coger el toro por los cuernos, y es complicado, o sea, que yo entiendo que es más fácil confundirse cuando las cosas son difíciles y cuando son fáciles. Ahora, ¿qué ocurre? Que no entran todos los trabajadores a la vez en un turno y se ven unos a otros de mono entrando a la vez. ¿Qué pasa? Que están atomizados. Las tecnologías permiten fenómenos como Uber, que es la versión del siglo XXI de lo que pasaba a principios del XX, cuando llegaba el terrateniente, estaban los curritos en la plaza, señalaba a la docena que ese día iban a trabajar, el día siguiente ya sería otro, pues con estos sistemas tecnológicos es así. O sea, Bueno, eso pasa eh, en Plaza Elíptica en Madrid. Hay un montón de Sí. migrantes sin papeles y vienen sí. con furgonetas Y se los llevan y se los a llevan para trabajar. trabajar. Es una... Pero Sí, sí. con el ordenador, que No, también, sí, la sí, gente está efectivamente. interviniendo en procesos Pasa las dos cosas a la vez, entonces, sí. claro, yo entiendo que el sindicalismo clásico, vamos a llamarlo así, Lo tiene más lo tiene más difícil, complicado, efectivamente. pero bien, eso simplemente es ponerse con ello y darle Pues batalla. fijaos que yo creo que la sociedad está preparada, en el sentido de que si mañana llega la Comisión de Seguridad y dice nos vamos a una huelga general, la gente está preparada para salir. Si mañana llega un sindicato o se ponen de acuerdo los sindicatos y montan una movilización como se montó con la vivienda, el ejemplo de la vivienda ha sido el ejemplo perfecto. Bueno, de hecho Si tú estaban los movilizas, sindicatos efectivamente, en convocatoria. si tú movilizas a la sociedad, si tú creas una propuesta, la gente está deseando responder, la Sí, gente tiene pero muchísima necesidad de no, eso respuesta. sí, pero una huelga general lo puedes hacer muy pocas veces. Ujú. Y una huelga muy pocas veces. O sea, quiero decir, que eso por supuesto que acabas de decir. En el caso de la vivienda, además, yo daría referencias claras. Siempre tienes que sintetizar. Es decir, mira, en España, por siglos, el tema era la reforma agraria. ¿Qué era lo que pasaba? Que todo el mundo vivía del suelo, del campo. Y el suelo era de 4 poseedores. Todo el mundo trabajaba para esos poseedores. Y encima había en muchas áreas de campo baldías. Al final, ¿todo esto cómo se resolvió? Dos palabritas que hicieron intervenir: expropiación e impuestos. Abrasar a impuestos a los terrenos baldíos y expropiar. Y está en la Constitución. Es decir, vamos a ver cómo lleguemos a este límite en que gente con conocimiento y estudios, véase médicos, no pueden vivir en Mallorca para que los poseedores que no aportan nada cobren el sueldo de un médico entero en alquileres. Habrá que pensar en impuestos y habrá que pensar en expropiación. ¿Impuestos por qué? Porque si tú abrasas en impuestos, no solo que le subas el IVA, si abrasas en impuestos, y estas palabras hay que decirlas para que molesten, abrasas en impuestos todos los pisos que no sean para vivienda, si luego empiezas en zonas llamadas tensionadas a expropiar por razones de interés público y está en la Constitución, cuidadito. Esto que acabo de decir son dos palabritas, se entienden, pueden movilizar y será un placer perder en el Parlamento. Pero lo metiste en el Parlamento y va a haber una reacción. Un debate social. Y va a haber una reacción. Y aprovechas para ridiculizar a los desocupas. Es decir, ver a los chicos de los esteroides. Y hay una cosa con Lo el siento tema por la de... impotencia que Con provoca el tema los de la esteroides. ocupación, que yo creo que la izquierda es efectivamente a veces como le falta dar un paso adelante y tal. Yo creo que hay una dicotomía, ¿no? Es como la izquierda no quiere desahuciar, ¿no? Y tal. Creo que yo no quiero desahuciar a nadie, pero el problema no es el desahucio. El problema es dónde va el desahuciado. Yo haría una ley que en 24 horas desahuciemos a todos los ocupas, pero si les ponemos un piso de protección oficial. No hay una dicotomía, es decir, tú haz un parque público de vivienda y entonces podremos, Pero yo mire desahuciar. las cifras de ocupación, que son, Kashmir, Soria, efectivamente. son allanamientos y usurpaciones. Ujú. Claro, lo más grave es el allanamiento. Son ridículas, ¿no? Ridículas. De hecho, mira, ¿ves? Lo que te digo de los sindicatos, quiero decir, es que un sindicato tiene un poder de movilización. Totalmente. Yo lo que haría sería, desde el sindicato, contratar en muchos sitios geográficamente dispersos a los desocupas de Daniel Esteve, por decir, oye, es que el banco me quiere desahuciar. Protégeme, o sea, quiero decir, no me protejas de... Eso no les gustaría, eso es lo que no se encarga de recoger. Pero eso te saca en la prensa, que yo, una cosa que sé que es muy fácil decirlo, pero alguien tiene que decirlo. Quiero decir, a los que lo tenemos más fácil para decir, porque no estamos en ello, lo diremos.
no me llores porque la prensa te manipula, ya lo sabías, Claro. ya lo sabías. No me llores porque tal señor es un machito alfa y tal señora es un poco trepa, ya lo sabes, estás en política. O sea, menos lloriqueo. Tú puedes conseguir que la prensa que te es hostil ponga el titular que te conviene. Si tú haces esta campaña, eso sale en el ABC, aunque sea para ponerte verde, pero sale en el ABC. Hombre, que sale. Hablando de medios, una pregunta para Miriam. La extrema derecha usa los bulos para, pues, imponer su agenda, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel de estrategia contra esos bulos, justamente? A ver, cuando la mentira está ya impuesta en la sociedad, intentar desmentir es un trabajo muy complicado y es que cala más la mentira que la desmentira. Entonces, yo propongo básicamente, simplemente, no hace falta que nos hagamos muchísimo esfuerzo en dar datos, etcétera, sino en decir, esto es mentira. Y no darle tampoco muchísima más importancia, y no comprar los marcos desde los que nos hablan y no engancharnos ahí, sino dar otras soluciones y dar respuestas a los problemas de la gente. Si una mentira ha calado es porque hay una preocupación social y la gente necesita respuestas. Dáselas, adelántate al bulo, genera una idea más poderosa, alternativa, sin comprar el propio marco. Yo creo que es ahí hacia donde tenemos que Hay ir. una cuestión fundamental, y ahora te doy paso, que es, hablamos mucho, ¿no? Claro, es que los medios nos manipulan. Efectivamente, hay que contar con eso, por Claro, supuesto. y tienes que saber tratar con eso. Y el problema es que yo creo que la izquierda en este país, y creo que es una cuestión global, creo que ha dejado atrás su principal herramienta para combatir, pues, a la extrema derecha, a la derecha y a la desinformación en medios, que es la organización. Es decir, cuando en los barrios trabajadores están totalmente desangelados por parte de organizaciones de izquierdas, por parte de en mi barrio, Recasitas y tal, aún hay algo, ¿no? Pero hay muchos otros sitios donde no hay absolutamente nada ya. Por ejemplo, en mi barrio, en Cornellá, la asociación de vecinos se la quedó el PP. Es decir, ya no hay nadie de izquierdas en la asociación de vecinos. Yo creo que hay una parte de la izquierda, y también el sindicato tiene que hacer autocrítica, de recuperar esa presencia en los barrios trabajadores y que al final la televisión siempre va a estar en nuestra contra, o en la mayoría de casos. Y la herramienta que nos puede funcionar es esa organización. Sí, lo que pasa es que la organización es efecto de la movilización y luego causa de la movilización, es dialéctico. La gente no se organiza porque se desmoviliza y por ahí empieza el asunto. Los bulos, hay que tener en cuenta que están muy bien estudiados en la psicología humana. El bulo no intenta engañar, o sea, quiero decir, no lo combates con la verdad. El bulo lo que intenta es que los propios tengan lenguaje. Nunca habrás oído a un sectario de una secta religiosa quedarse sin habla. Tienen respuesta para todo. Es decir, son estribillos que repiten, que hacen a los propios sentir que tienen las ideas claras y a los demás nos hacen sentir que son muchos y que están en todas partes. Y el bulo lo que hace es encapsular una emoción negativa. Ten en cuenta que a mí me da igual que las palabras encajen con los hechos o que enganchen con mi prejuicio o mi emoción negativa. Las voy a comer. El cerebro me las acepta igual de una manera que de otra. Y son muchos, se repiten y efectivamente embarran, pero tienen la pretensión de que la gente no crea en nada, que ese estado es el que quieres. Hay que hacer varias cosas en responder, pero responder con iniciativa, no responder cuando ellos dicen guarda el bulo. Esta Esperanza Aguirre Ayuso dijo en Madrid, al principio de la pandemia, una de las primeras cosas que dijo es que Pedro Sánchez estaba escondiendo mascarillas para los madrileños. Guárdalo. No contestes, guárdalo. Ahora está diciendo que seguro que como era una comunidad del PP, por eso a la Dana no dio la orden desde el principio. Entonces ahora lo sacas. A ver, dijiste que Pedro Sánchez guardaba mascarillas y ahora sabemos que tu novio, tu madre y tal se estaban forrando con mascarillas. Y ahora dices que pasa esto. ¿Qué quieres que te diga? Ahora es cuando haces daño. Claro. Pero no respondas en caliente, es decir, que no sea su provocación lo que mueva tu respuesta. Responde cuando no es obligado a responder. Ten iniciativa. Pero esto tiene que ver con la organización. Esto no es una cosa. Esto es gente organizada que dice, señores, estrategia, argumentario, plum plum. Dijeron esto, guardadlo. Ya os diremos cuándo lo sacamos. Tenemos todas estas balas. ¿Qué dijo Miguel Ángel Rodríguez? Pa'lante, ¿no? Guardad pa'lante. Ya saldrá, porque igual un día saco una camiseta que pone 7291, un Maserati y luego pa'lante. Igual saco esto. Claro. Y una cesta de frutas al lado. En un momento en que sepa yo qué voy a hacer. La estrategia aquí no consiste en hacer tal o cual, sino saber cuándo hacerlo. Perdona, y lo último, que es muy importante. Tienes que tener píldoras de frase única, porque entre el ruido, ¿cómo haces para que se te oiga? Repitiendo.
El que propone bajar los impuestos te quiere quitar al médico, no lo escuches. Que los ricos sean más ricos no es creación de riqueza. Píldoras, píldoras, una detrás de otra. Yo tengo 3 folios de píldoras, pero ¿eso qué quiere decir? Frases breves que condensen doctrina y que puedas repetir. Entonces, en medio del barullo, en medio del ruido, eso que se repite llega a oírse. Nos queda muy poco tiempo, vamos hacia el minuto final, no sé si hay alguna cosa que os haya quedado o que queráis comentar sobre la necesidad de la izquierda de tener mejores discursos, organizarse, o sobre si cómo la extrema derecha nos sigue engañando. Yo creo que para el futuro, y es algo en lo que yo ahora mismo estoy con mucho ímpetu, es en la necesidad de educación ante tantísima información para saber diferenciar precisamente lo que es una información veraz de lo que es un bulo. Poder dar herramientas educativas a los chavales y a las chavalas para saber buscar información en Internet. Creo que eso es muy útil y es que nos están despojando de conocimiento y de habilidades para poder diferenciar lo que es información veraz de un bulo, ¿no? Entonces yo creo que porque el problema no es, ¿no?, que un chaval coja el móvil y se haya creído el discurso de un tío que le dice que tiene que hacer burpees y levantarse a las 5 de la mañana para ser exitoso en la vida. El problema es que no le has enseñado a diferenciar, ¿no? Y no le has dado herramientas para que pueda diferenciar qué información es veraz y qué información no, o dónde buscar, o cuáles deben ser sus referentes, ¿no? En el colegio no hay una asignatura en la que te digan, mira, estos son los medios de comunicación y pertenecen a estas ideologías, vamos a comparar noticias, vamos a ver cómo funciona la prensa, vamos a ver en Internet qué medios hay, cómo se mueve, qué son los algoritmos. Es que esto no se está explicando, estamos viviendo con ello, estamos socializando dentro de empresas privadas que se llaman Meta, que se llaman Instagram, y tenemos que saberlo, y la juventud también tiene que saberlo, ¿no? Entonces yo creo que a donde tenemos que ir siendo propositiva es a que en la próxima ley de educación que haya se meta sí o sí algún tipo de asignatura en la que se pueda dar a los chavales herramientas que puedan empoderarles en la información. 2 minutos. A ver, creo que primero, con la ultraderecha no se puede normalizar el diálogo con la ultraderecha. Debes considerar que estás en una situación de excepción con la ultraderecha. Es decir, que das por bueno lo que normalmente das por malo. Nunca tienes que discutir, tiene que ser siempre ad hominem. Es decir, nunca es mentira que los inmigrantes estén costándole al Estado. No, eres facha, por lo tanto tienes odio racista, no puedes entender esto. Los inmigrantes están pagando, pero siempre, a ver, algo que tiene que entender la izquierda es que siempre tiene que haber un egoísmo propio. Es decir, yo tengo 64 años, lo que viene detrás de mí es un vacío demográfico y yo quiero mi pensión. ¿Quién la va a pagar si no tengo estos trabajadores? Es decir, me persono como, te metes con los inmigrantes, no, te estás metiendo con mi pensión. Este es el hierro del que estaba hablando antes. Tiene que haber hierro, tiene que haber lucha. Tienes que decir cosas que provoquen reacción en ellos. ¿Viene la inteligencia artificial? ¿Vienen otros puestos de trabajo? No, no vienen otros puestos. Viene menos trabajo. Como pasó con la revolución industrial. Vino menos trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los amos querían quedarse con todo. ¿Y qué pasó? Sangre mediante. Pues pasó que al final llegamos a 8 horas de trabajo diarias, 5 días a la semana, 11 meses al año. Y ahora va a haber que hacer otro reparto de ese tipo, sangre mediante, espero que no, me gustaría que fuera de otra manera, pero este choque, Falta valentía, ¿no? También. tienes que tenerlo y nunca discutas con la ultraderecha, siempre les dices, y cuando hables de ellos, siempre, antes destacaste 6 marcos, siempre están esos 6 marcos. El bulo es mentira, vamos a ver, son fachas, por tanto machistas, te va a decir esto, tienen un problema, no sé qué les pasa a estos machitos, siempre son fachas, a ver, repetidores. De hecho, nos ridiculizan mucho la izquierda, hace falta empezar a ridiculizar eso. Pero ¿sabes por qué te ridiculizan? Porque tú haces ese papel ridículo, porque tú les dices que hay que ir en bici porque el aire es más puro y no les dices, perdona, yo voy andando más tiempo que en bici. Y tiré de carrito de bebé y luego tiré de la silla de ruedas de mi padre. Y no era para tanto, chaval. Entonces, claro, cuando tú metes tu circunstancia de personas como el impuesto de sucesiones, perdona, el dinero que yo gano trabajando paga impuestos. La fortuna que se cobra sin trabajar no los va a pagar. Ya me estoy personando como persona agraviada. Que es que además no lo estoy diciendo como truco, es que lo siento así. Claro. Este es el tema. Siempre tienes que tener respuesta a ellos, dicen,
esto que está heredando este señor ya pagó impuestos, mis padres ya pagaron por todo esto. Digo, espera, perdona, el dinero que tengo aquí en la cartera, que sale de mi nómina, ya pago impuestos. Ahora voy al restaurante y se lo doy a ese señor y ese señor lo tiene que declarar, que estafa, ¿eh? O sea, ya pagué yo impuestos y ahora el propio señor otra vez va a tener que pagar impuestos. Deberían estar libres de impuestos los restaurantes. O el dinero es un circulante. Pero quiero decir, esta cosa, menos principios, que es que el problema de los principios es que cuando algo no pasa mal y le hablas de principios, dice, claro, menos intelectualidad, ¿no? Y más... mi gotera no debe ser importante, ¿no? Porque claro, está otro tipo de problemas. Tienes que anclar en lo que a la gente le pasa. Y solo que los principios tienen que ser como el sentido de humor y la educación, algo que la gente detecta en ti. Pero tú no vas diciendo, mira qué educado soy. Claro. Tampoco tienes que ir diciendo, mira qué izquierdista soy. Claro. Espero que se me note. Pero no, y si soy gracioso, tengo que hacer reír, pero no decir de mí mismo qué gracioso soy. Pues esto igual, espero que se me note, pero quiero hablar de tus cosas. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Vamos a terminar ya, ha sido un placer. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muy gracias. Muchas gracias. Hoy hemos explorado el auge de la extrema derecha y cómo su discurso disfrazado de inconformismo amenaza en desmantelar décadas de conquistas sociales. Hablamos del clasismo, el racismo y el machismo que lo articulan, y de cómo se cuelan en las redes camuflados de humor o sentido común. También abordamos la desinformación y los bulos que buscan minar la confianza en nuestras instituciones y en nosotros mismos, como clase trabajadora. Pero no todo es reacción. La resistencia también está presente. Más allá de responder a sus ataques, debemos adelantarnos, construyendo marcos propios que pongan en el centro la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad. Desde el sindicato sabemos que la única manera de combatir a la ultraderecha es con organización, con solidaridad y con una narrativa que conecte con los que se sienten abandonados por el sistema. No es casualidad que el auge de estas ideologías coincida con épocas de crisis. El descontento social es un terreno fértil, y ahí es donde debemos actuar, ofreciendo no solo resistencia, sino alternativas y soluciones reales a sus problemas.